Sí, doctora. Sí. Una pregunta, ¿qué edición del libro es la que necesitaríamos? Ahorita al final te digo, ahorita al final te digo cuál es la edición. Es un libro azul. ¿Como azul y púrpura? ¿Entre azul y púrpura? Si quieres, ahorita que terminemos, les puse una imagen de la portada del libro. Ok, ¿De gracias. acuerdo? Para no te vaya a dar un dato que no es. Ok, entonces, bueno, aquí... Doctora, Sí. una pregunta. ¿Esa presentación nos la va a compartir o no? Es que sabes que he tenido mal resultado cuando les comparto la presentación porque no leen. No te preocupes. En el Avast, por ejemplo, viene todo. O en Middleton. Es que yo les sugiero Avast por los esquemas. Los esquemas sí son muy parecidos, pero sí prefiero que lo lean del libro. Si les comparto la presentación, la verdad es que luego terminan más confundidos. ¿De acuerdo? Doctora, entonces, la información que ahorita nos está compartiendo es toda del libro que nos recomienda, pues. La mayoría sí. Lo que pasa es que llevo 20 años dando clases de sí puede ser que haya información que sea de otros libros, pero como lo esencial, sí lo encuentras en Avast, por ejemplo, o en Janaway. Ok, gracias. Sí, pero los esquemas sí en su mayoría, bueno, varios de los esquemas que como que resumen, sí son de Avast. Disculpe, maestra, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo había dicho que era la interleucina? Las interleucinas son diferentes sustancias. Mira, aquí, por ejemplo, en este esquema, ¿sí están viendo la imagen aquí? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, por ejemplo, las interleucinas, pues son sustancias que además de tener contacto una célula con otra, las células tienen la capacidad de liberar ciertas sustancias para comunicarse con la otra célula. En este caso, bueno, son perforinas como tal, pero en este caso, por ejemplo, los linfocitos, aquí, por ejemplo, ¿no? El macrófago o la célula de Langerhans, para comunicarse con el linfocito T, además de tener como un contacto directo, liberan sustancias y se liberan otras sustancias por parte del linfocito para darle mensajes a la otra célula. ¿De acuerdo? Son como químicos a través de los cuales se comunican. Sí, gracias, maestra. Sí, de nada. Ok, bueno, entonces aquí, si se fijan, bueno, vemos las diferentes funciones, por ejemplo, de los anticuerpos, que es la neutralización de los microbios, fagocitosis, activación del complemento. Aquí vemos, miren, las citocinas, que van a tener diferentes efectos, son muchas variantes de citocinas. Entonces, por ejemplo, si llegan estas citocinas liberadas por el linfocito T al macrófago, pues lo van a activar. En el caso de los fagocitos, pues también los van a activar y van a favorecer que lleguen, que se vuelvan más eficaces en el sitio de la inflamación. En el caso de sus misma estirpe celular, incluso de los mismos linfocitos T, de los linfocitos B, van a favorecer la proliferación y la diferenciación, ¿de acuerdo? Hay ciertas sustancias como las perforinas que van a favorecer la muerte de la célula que esté infectada, o incluso va a haber ciertas citocinas que van a inhibir la función de ciertas células, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bueno, aquí vemos cómo se puede hacer una estimulación del sistema inmune. Nosotros podemos decir dentro de la inmunoestimulación que, bueno, pues podemos tener una inmunidad específica o resistencia natural, que es cuando tenemos contacto, hay ciertas poblaciones que genéticamente pueden ya tener desde el nacimiento una resistencia natural a ciertas infecciones. Por ejemplo, se sabe poblaciones en Ecuador, etcétera, grupos muy específicos que ya resisten dengue, por ejemplo, ¿no? Y eso se sabe que ha sido como un proceso de evolución, en donde su genética ha variado de tal manera que ya tienen contacto con el virus y ya no les genera como tal enfermedad. Tenemos, por otro lado, bueno, la inmunidad adquirida, activa, que es cuando llega propiamente la infección, que puede ser de manera espontánea, al tener contacto, por ejemplo, con el virus, la inducida artificialmente, que es a través de las vacunas,
o bien la inmunidad adquirida pasiva, que puede ser espontánea, como lo que me preguntaba hace ratito de la inmunidad que transfiere la mamá al bebé, en donde le pasa propiamente los anticuerpos, o la inmunidad adquirida pasiva artificial, que es lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en los pacientes con COVID, ¿sí? Que les están administrando suero de pacientes que ya tuvieron COVID, para tratar de administrarles de una manera pasiva los anticuerpos y que se puedan defender contra la infección, ¿sí? Pero aquí la desventaja que tiene este tipo de inmunidad adquirida pasiva, pues es que no me va a inducir memoria, ¿de acuerdo? Entonces le va a durar pues mientras esté circulando el anticuerpo que le transfirieron, pero en cuanto ese anticuerpo que dura más o menos 3-4 semanas se elimine, pues ya se le acabó la protección, ¿sí? Entonces, aquí vemos, bueno, lo que les comentaba, inmunidad activa, bueno, sí me va a generar especificidad y memoria. La inmunidad pasiva, que es lo que estamos viendo ahorita, pues sí, me va a recuperar el paciente, pero no me va a dejar una memoria como tal, o sea, una protección a largo plazo. ¿Sí está claro esta parte? Una pregunta, por ejemplo, esa inmunidad activa, ¿por cuánto tiempo genera la memoria? Fíjate que eso depende de varias cosas, depende del estímulo. Por ejemplo, hay ciertas proteínas, por ejemplo, el virus del sarampión, ¿no? El virus del sarampión que hasta las abuelitas decían, no es que el sarampión da una sola vez en la vida. Bueno, te digo que eran inmunólogas sabias. Sí, efectivamente, porque la calidad, el tipo de proteína, por ejemplo, del virus del sarampión, sí te genera una respuesta a muy largo plazo. Pero, por ejemplo, en el caso de la influenza, ¿no? Que nos tenemos que estar vacunando cada año. ¿Por qué? Pues porque ese virus tiene la capacidad de mutar sus proteínas. Y entonces, la vacuna que me sirvió para el año pasado, probablemente si no es el mismo serotipo este año, no me sirva para protegerme de la infección en este año. O, sobre todo, por ejemplo, cuando son proteínas sí me generan una inmunidad más prolongada. Cuando son carbohidratos, no tanto. Y cuando son lípidos, menos. ¿De acuerdo? Entonces, depende de la calidad de lo que está generando la respuesta. O sea, la parte del microbio que está induciendo la respuesta depende de la genética del paciente. Depende de muchas cosas, incluso si ese paciente está tomando medicamentos por alguna otra causa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando te pregunta un paciente, oiga, es que ya le dio, ya no le vuelve a dar, ¿sabe qué? Según los datos que se tienen, puede ser que ya no le dé, pero si le bajan las defensas, pues sí le puede volver a dar. ¿De acuerdo? Y las defensas a una persona le pueden bajar por otra enfermedad, le pueden bajar por efecto farmacológico de algún medicamento que le estén dando. Ajá, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, maestra, y otra pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes que hayan adquirido el COVID, ¿quiere decir que todavía son propensos entonces a volverse a reinfectar? Sí, sí, claro. Sí, gracias. ¿Y cómo les va a ir en la que sigue? Pues todavía no lo sabemos porque yo te puedo decir que sí hay, sabes que es una enfermedad muy nueva. Entonces, desgraciadamente ahorita, por ejemplo, lo que es verdad la semana pasada, esta semana ya no era tan cierto. Y la que sigue te dice, no, es que sí funcionaba. Entonces, ahorita la literatura de verdad que es hasta cierto punto un poquito confusa, pero sí, yo te puedo decir que hace poquito estábamos hablando con un amigo que está en León y nos comentaba de un médico que le dio 3 veces COVID, las 2 primeras no le pasó nada y ahorita está intubado. ¿Sí? Entonces, todavía no se sabe, pero sí, o sea, prácticamente todas las infecciones te pueden volver a dar dependiendo del estado de tu sistema inmune y dependiendo del tipo de infección que fue. ¿De acuerdo? A veces tu segunda infección puede ser asintomática o tu tercera, pero a lo mejor la cuarta no. ¿No? Pero lo que sí tú le puedes decir, por ejemplo, en el caso de sarampión, no sabe que la mayoría de los pacientes no les vuelve a dar. ¿No? Nunca des absolutos. En medicina no hay absolutos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí es nada más viendo lo que comentábamos de
inmunidad primaria, inmunidad secundaria, que la respuesta es como mucho más eficiente. Saber todo esto que les estoy platicando ahorita va a ser muy útil para que entiendan como el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones de salud, para que entiendan en condiciones de enfermedad, pero también se ha utilizado para hacer procedimientos diagnósticos. ¿Sí? Entonces el descubrimiento de la detección de enfermedades a través de la detección de anticuerpos, pues ha sido muy, muy útil a lo largo de toda la historia. Tan solo vean ahorita ya, por ejemplo, las pruebas de COVID, bueno, de anticuerpos, sí, claro, por supuesto, son muy útiles, pero no me sirven cuando el paciente acaba de adquirir la enfermedad. Yo puedo detectar anticuerpos para COVID hasta después, más o menos, de unas 2 semanas de que el paciente ya estuvo sus previos 5 días de incubación más sus 10 días más bien sintomático, etcétera. O sea, ese paciente, cuando yo ya le encontré anticuerpos, ese paciente ya me estuvo infectando a otros pacientes cuando menos unos 15 días antes. ¿Sí? Entonces, no es una prueba para diagnosticar COVID, solamente es una prueba que nos sirve para detectar si ese paciente ya le dio. ¿Sí? Y ya montó una respuesta. ¿De acuerdo? Para detectar COVID se tiene que hacer la PCR o se tiene que hacer antigenemia, no hay de otra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos fallas en el sistema inmune? Bueno, si ese sistema inmune actúa de manera exagerada, mal regulada, pues podemos obtener lo que se llama hipersensibilidad, dígase, por ejemplo, la alergia. Cuando ese sistema inmune me actúa contra mis propias células, contra mis antígenos propios, pues desencadena enfermedades que llamamos autoinmunidad. Y cuando ese sistema inmune no funciona o se anda bajo por causas primarias o secundarias, pues es lo que llamamos inmunodeficiencia. Este esquema se me hace como muy, muy claro. ¿Sí les queda claro? Sí, doctora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo vemos clínicamente manifestado? Bueno, puede ser alergia. Aquí vemos un bebecito con dermatitis atópica. Fíjense, aquí es una respuesta exagerada del sistema inmune, probablemente al ácaro, probablemente a la leche, etcétera, que no debería de estar en condiciones normales. Aquí vemos en el caso de la autoinmunidad, una paciente con lupus. Aquí se ve su eritema en alas de mariposa. Que bueno, pues son anticuerpos dirigidos contra ciertos componentes de los núcleos celulares. El cáncer incluso, el cáncer también es una enfermedad inmunológica. De hecho, ahorita que veamos historias, vemos cómo incluso a través de manipulación inmunológica podemos empezar a curar cierto tipo de cánceres. El melanoma, que anteriormente se sabía que era terriblemente agresivo, pues ahorita ya hay ciertos tratamientos de anticuerpos monoclonales de estas proteínas que producen los linfocitos B, dirigidos específicamente contra unos receptores de las células del cáncer para favorecer la respuesta inmune contra las células cancerígenas. Y bueno, pues las vacunas, ¿no? Ya afortunadamente me decía, les comparto, me decía mi hijo, oye, ¿por qué se tardan tanto en hacer la vacuna? Y digo, realmente no se están tardando tanto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, la viruela, ¿no? La viruela es una enfermedad que tenía 2000 años y que se logró erradicar en 1980, después de 2000 años. O sea, digo, la realidad es que si nosotros vemos la historia de lo que se han tardado en hacer vacunas para otro tipo de enfermedades, bueno, ahorita van volando, créanme que van volando y hay que agradecer, ¿no? El gran avance que ha tenido la ciencia, la inmunología, sobre todo en este último ciclo. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren que sigamos o quieren descansar 5 minutos? Descanso. Y acaba a las 9, ¿verdad, doctora? Sí, es que saben que era lo que les iba a comentar. Acabamos a las 9. La otra presentación es de historia. Nos podemos ir como rápido, pero si quieren, a las 8:45 regresamos. Ay, Ángel, no sé si
tuviéramos otro link, por favor. No, pero ahorita lo vuelvo a hacer. Bueno, de hecho, esta se acaba a las meras 9, entonces la podemos dejar corriendo y dejar los 5 minutos si quiere, para no salirnos. Perfecto. Entonces, Haga otro. 8:45 y ya vemos lo de historia rápido. ¿De acuerdo? Ok, sí, está bien, doctora. Bueno, gracias. Espérame tantito, Meche, espérame.